Y bien, ya estamos preparados para orbitar por el impresionante universo de la innovación. Saludos viajeros del saber, bienvenidos y bienvenidas a Atomun, programa de ciencia y tecnología de Telesur. Soy Jack Bravo y es un gusto reencontrarme con ustedes. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales digitales. En Facebook y Twitter estamos como Atomun Telesur y también pueden seguir mi red social en Twitter, Jack Telesur. Y ahora, acompáñenme a revisar la bitácora tecnocientífica que hemos preparado para ustedes en esta jornada. Veamos. En este capítulo de Atomun hablaremos de cómo las redes sociales digitales y su influencia en los procesos políticos. Las plataformas de redes sociales digitales han sido útiles para legitimar a factores que dieron el golpe de Estado en Bolivia. Por ello preguntamos, ¿es este método la nueva manera de generar conflictos internos en la región latinoamericana? ¿Cuánto perjudica para la estabilidad e institucionalidad de la región el posicionamiento de mecanismos de posverdad alimentados por las redes sociales digitales? Hagamos un repaso por todo lo sucedido, así como conceptos que nos ayuden a descifrar este tópico. Veamos. El concepto de golpe de Estado comenzó a utilizarse en Francia en el siglo XVIII. Este término identificaba la violación de la legislación por métodos violentos y repentinos. Era una táctica utilizada por los reyes para eliminar a los enemigos de la familia real. Para el siglo XIX, los golpes de Estado eran ejecutados por las Fuerzas Armadas para derrocar gobiernos. Para esa época, los golpes de Estado no son considerados revolucionarios por no tener participación civil importante. Para el siglo XX, Curzio Malaparte, en su libro Técnica del golpe de Estado, define de manera crítica que estas acciones no solo pueden generarse por factores militares, sino por movimientos civiles que proporcionan caos para desestabilizar estados y derrocar gobiernos. Para Curzio, la diferencia entre revolución y guerra civil con golpe de Estado consiste en la sorpresa y brevedad del evento, siendo la confrontación armada muy intensa. Para 1962, Samuel Finner define 4 niveles de presión sobre el Estado. El primer nivel, llamado presión sobre el gobierno o los parlamentarios, para influir a favor de sus intereses. El segundo es reclamos al gobierno o al parlamento bajo aviso que, en caso de no ser aceptados, procederán a realizar acciones dañinas. El tercer nivel es llamado por Finner como uso de la violencia o amenaza para reemplazar al gobierno civil por otro gobierno civil. Y el último nivel es llamado uso de la violencia o amenaza para reemplazar al gobierno civil por un gobierno militar. Latinoamérica tiene un historial representativo de golpes de Estado que tuvieron como característica principal el apoyo de Estados Unidos en al menos 14 oportunidades. Luego de sangrientas dictaduras en la región, los métodos para derrocar gobiernos han variado. Ya no solo se usa la fuerza militar, sino también las presiones económicas como en Cuba o Venezuela, que generan climas de tensión. El reciente golpe de Estado a Evo Morales en Bolivia, donde también estuvo involucrado Estados Unidos, fue generado incluso luego de llevarse un proceso electoral donde Evo Morales tenía la mayoría de los votos. En la década de 1990 comienza el desarrollo de bloggings que hacen que la comunicación a través de Internet sea más rápida. En el 2004 se lanza Facebook, que hoy en día es la referencia de cómo una red social puede ser desarrollada e influir en la cotidianidad a nivel global. En 2006 también nació Twitter y en 2010 Instagram corona una década revolucionaria en el desarrollo de páginas de este tipo. Rápidamente, las redes sociales modernas coparon la atención de miles de millones de usuarios, cambiando la forma en cómo se accedía a la información, trastocando oficios tradicionales como el periodismo, la publicidad y las campañas electorales. La característica más evidente era la rapidez, la amplitud de influencia y también la personalización dentro de un mundo globalizado. Estos espacios digitales, aunque aparentemente nacieron independientes a los procesos hegemónicos comunicacionales de Estados Unidos,
A través de los años quedó en evidencia que las instituciones del Estado norteamericano fueron interviniendo, teniendo como momento cumbre la aprobación de la ley SOPA y PIPA, que reguló la reproducción de contenidos en toda la Internet. Algo que nació para proteger los derechos del autor se convirtió en el acceso ilimitado a datos de millones de personas. La Big Data y la inteligencia artificial han dado un grado de sofisticación a la hora de almacenar datos. Revelaciones de Edward Snowden sobre el ciberespionaje entre líderes mundiales y los escándalos de Cambridge Analytica, donde quedaron en evidencia que las redes son usadas para vigilar y sugestionar comportamientos en perfiles de consumo y políticos. Estos son algunos ejemplos de la vulnerabilidad de la seguridad de estos sitios web. La evolución de las comunicaciones a través del Internet hoy genera un ciberespacio que influye en los procesos electorales e incluso son plataformas que permiten ejercer al gobierno en decisiones vitales para el acontecer de cada país. Uno de los temas tecnológicos más polémicos tiene que ver con la Big Data. Este sistema que no muchos entienden cómo funciona, pero que sin duda alguna incide sobre la cotidianidad de los seres humanos. Algunos indican que es una especie de Truman Show donde somos protagonistas sin saberlo. Otros sugieren que es un sistema de alta incidencia positiva para el desarrollo de la humanidad. Toda la historia recopilada es una huella global de todos nuestros movimientos digitales. A todo esto se le ha sumado el desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial, el reconocimiento facial y sistemas biométricos. También hay que recordar que cada transacción financiera a través de tarjetas de crédito o débito, así como cualquier registro donde se haya digitalizado tus datos, genera dicha huella. Por ende, es muy difícil escapar de la captación de datos masivos sobre su funcionalidad positiva o negativa. Depende de quien esté recolectando la información. Actualmente es conocido el tratamiento por parte de grandes empresas y equipos de campaña. En el ámbito geopolítico, quizás la Big Data juegue o ya esté jugando un papel muy importante. Actualmente, las redes sociales y las fake news son muestras de cómo se rearman ideologías para llegar de manera más directa a cada persona. Las grandes empresas que conviven en Silicon Valley, y en este caso Facebook, quien ya en 2018 estuvo involucrado en escándalos que llevaron a su fundador Mark Zuckerberg ante el Congreso de los Estados Unidos, y quien también utiliza la Big Data para seguir impulsando su red social. A estas empresas se le suman organizaciones como la CEPAL, quien desarrolla de manera conjunta análisis de Big Data para distintos sectores. Algunos piensan que en la actualidad no hay manera de trazar políticas públicas exitosas sin la necesidad de este sistema. Por mucho que respondan al principio de interacción y conectivismo, las redes sociales digitales están sujetas a controles, restricción de la información y, en el peor de los casos, la manipulación, lo que implica la creación de fake news que complican la verificación de un hecho. Ante esto, es pertinente conocer la validez de estas informaciones para no caer en el juego de los tanques del pensamiento en entornos digitales. Hemos llegado a nuestra primera pausa, pero al regreso profundizamos más sobre las implicaciones del golpe de Estado en Bolivia y cómo las redes sociales digitales jugaron un papel determinante en la subversión del orden y la incitación contra un gobierno legítimo como el de Evo Morales. Ya venimos, recuerden, presentamos Atomoon. Avanzamos con más de este capítulo especial de Atomoon. El Brexit es considerado el mayor logro del desarrollo de algoritmos para segmentar las redes sociales digitales, las campañas electorales y las decisiones de gobiernos que hoy son canalizadas por estas plataformas digitales. El golpe de Estado en Bolivia tuvo como elemento a analizar la utilización de las redes sociales digitales para posicionar imágenes políticas e incitar el odio, el racismo y la xenofobia. La creación de cuentas falsas y la masificación de mensajes de una sola tendencia
reflejan cómo estas plataformas pueden ayudar a gestar golpes de Estado. Profundizamos con Bruno Sgarzini, analista del portal misionverdad.com, quien nos ayudará a comprender con detenimiento este fenómeno de posverdad. Los detalles a continuación. Las redes sociales cambiaron nuestra forma de comunicarnos y de recibir información. Hoy en día, gracias a la inteligencia artificial, la información puede estar segmentada dependiendo del estatus económico, color de piel o identidad de género. El desarrollo de estas plataformas tenían como objetivo conectarnos en un mundo globalizado. Sin embargo, a través de ellas se puede percibir ciertos sesgos que llevan a pensar que responden a intereses de dominación. ¿Es esto así? A ver, son plataformas de comercio de datos, básicamente, que algunas agencias de inteligencia y algunas industrias utilizan en una lógica de negocio, o sea, de ganar, de interés, y que en determinados momentos sirven como estructuras de control. Los sectores que más han modificado sus métodos desde la aparición de las redes sociales son la publicidad transnacional y la política. A través de la ultrapersonalización de las publicaciones, se genera una segmentación importante para definir perfiles de consumo y la sugerencia de opinión y comportamiento ante una decisión importante. Más del 70% de los usuarios están en 5 aplicaciones: WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, y son de 2 o 3 empresas, es decir, Instagram y Facebook sí, son del mismo dueño. Google, que es el gran que puede posicionar como ocultar información, también siguen siendo todo el mismo dueño. Entonces todos se dan la mano y se reparten el mismo dinero, aunque sí hay un espacio ahí para posicionar otro tipo de matrices de opinión y para generar otro tipo de ambientes o de matrices de opinión o de manera de percibir la realidad. La influencia de las redes sociales en la política no solo trata de generar tendencias, sino que hace un gigantesco análisis de cómo piensa cada persona que haga clic dentro de cada plataforma. El almacenamiento de datos puede dar información tan vital que puede revertir encuestas negativas o generar confusión. Por ello preguntamos, ¿se proporcionan conflictos políticos a través de las redes sociales? Sí, eso se llama tecnologías de color, es decir, cuando se habla de golpes de color, estos golpes suaves, revoluciones de color, se habla que se hace un uso tecnológico para generar la narrativa del golpe y posicionarla, sobre todo en gobiernos o estados donde el uso de las redes sociales está más restringido, entendiendo que una potencia extranjera lo puede utilizar para subvertir el orden público. El Brexit fue uno de los más grandes ejemplos de cómo a través de algoritmos y métodos de segmentación, la campaña electoral que tenía como propuesta salir de la Unión Europea logró revertir más de 4 millones de votos de desventaja para ganar. ¿Qué otros ejemplos existen? Hay un ejemplo muy claro de esto, es que, por ejemplo, en Cuba, hace unos años, la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, la USAID, que cumple las funciones que antes cumplía la CIA, según su fundador, fundó o puso dinero para generar una red social similar a Twitter que se llama Zunzuneo. Recientemente, en Bolivia hubo un golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, quien había ganado las elecciones con la mayoría de votos escrutados. Sin embargo, el desconocimiento por parte del candidato opositor Carlos Mesa, al que luego se le sumó el fundamentalista Fernando Camacho, fuerzas policiales y militares crearon las condiciones para sacar del poder al presidente electo. En pocas horas, los responsables de lo ocurrido se convirtieron en tendencia positiva a nivel global. ¿Cómo es esto posible? Evidentemente hay un análisis de Julián Macías Tovar, un analista tecnológico, que él habla de que se crearon 60.000 cuentas falsas, de que Luis Fernando Camacho, el líder golpista del Comité Cívico de Santa Cruz, pasó de
5.000 seguidores a 150.000 seguidores, de los cuales 50.000 eran falsos, que la autoproclamada presidenta Yanine Áñez pasó de 8.000 a también 150.000 de la nada, con 60.000 cuentas orgánicas, que esas 60.000 cuentas orgánicas se dedicaron a posicionar a ambas figuras y todas las matrices de opinión que tenían que ver con el golpe de Estado, por ejemplo. Es decir, si Camacho hacía un mensaje, ellos retuiteaban y los ponían primero en los trending topics que ellos posicionaban a través de esas 60.000 cuentas, intentaban posicionar sus mensajes más fuertes, intentaban que las reacciones a sus tweets fuesen positivas en su gran mayoría. Principalmente, la planificación es vital para desarrollar en red todos los mecanismos necesarios para influir sobre quién utilice redes sociales o páginas web. En noviembre, a partir del 10 de noviembre, a partir de cuando ya se reimpulsa el golpe de Estado, de una manera muy clara, y también con otros analistas tecnológicos que dicen que gran parte de la conversación o de la reacción, por ejemplo, al día después del golpe, para ir en contra de la matriz de que había habido un golpe, salían de Langley, donde está ubicada la Agencia Internacional de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA. Si bien las redes sociales digitales son criticadas por crear conflictos políticos alrededor del mundo, también pueden ser utilizadas para resistir y contar la otra cara de la moneda. ¿Es esto posible a pesar de estar controladas por factores hegemónicos? Al regreso, seguiremos profundizando sobre el empleo de las redes sociales digitales para instaurar, por ejemplo, un gobierno de facto como el de Bolivia. Recuerden, presentamos Atomon. Seguimos con más de este capítulo especial de Atomon. Al conocer la relevancia de las redes sociales digitales y el actual mapa geopolítico que se gesta en nuestra región, la obtención y sustracción de datos parece ser otro factor de confrontación entre grandes potencias y los procesos de autodeterminación de los pueblos. Pero, ¿cómo hace el ciudadano para protegerse de estas plataformas digitales que forman parte de nuestra cotidianidad? Sigamos con Bruno Sgarzini, analista del portal misionverdad.com, para conocer más al respecto. Si el Internet comenzó la globalización, las redes sociales la estableció de manera sólida. En ambos casos, el objetivo oculto es dominar la psiquis humana, pero contrario a ello, el Internet y las redes sociales han sido útil a la hora de ver expresadas una gran variedad de puntos de vista de la realidad mundial. Las luchas hoy también se expresan en línea en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo. No, evidentemente que sí, porque por ejemplo nosotros estamos viendo ahora el caso de Chile, el caso de Ecuador y el caso mismo de Bolivia, donde las narrativas sobre la situación están saliendo de 2 o 3 fuentes informativas, que son las redes sociales, Telesur y los periodistas que están en el suelo. Desde la llegada de Donald Trump, quien utilizó gracias a Cambridge Analytica datos de más de 80 millones de usuarios de Facebook para llegar a ser presidente, se inició un control sobre estas empresas que cotizan dentro del mercado de los Estados Unidos. Por ello, las restricciones cada vez son más evidentes en todas estas plataformas. En cuanto a geopolítica se refiere, las plataformas de redes sociales son actualmente un tema de discusión entre grandes potencias. China, por ejemplo, restringe y controla el contenido en redes sociales en su territorio por seguridad nacional. La Unión Europea ha aprobado leyes que detienen el flujo de información por parte de Facebook e incluso el propio Estados Unidos internamente ha cuestionado empresas como Google. Preguntamos, en el actual momento geopolítico, ¿las redes sociales son vitales? Sumamente importante tanto los datos como lo que está volviéndose cada vez más estratégico, que es quién ordena los datos, la inteligencia artificial que se crea para ordenar esos datos y cómo se manufacturan esos datos. Esa creo yo que es el gran desafío que tienen en este momento las potencias, porque el comercio, hay tantos datos que
hasta las mismas agencias de inteligencia se le hace muy complicado por la cantidad de datos. Es una cosa normal, es decir, si vos estás nadando en un mar y no vas a poder agarrar todas las partes del mar que te conviene, ¿no? La lucha de bloques de poder entre China y Estados Unidos se da en el campo de la tecnología y las redes sociales no escapan de ello. Sin embargo, cada vez las potencias están más preocupadas, por lo menos China, en fundar sus propias redes sociales. ¿Por qué? Porque al final y al cabo, cuando un Estado, potencia, tiene las principales empresas tecnológicas en su propio territorio, todos los datos que se comercian alrededor del mundo son propiedad de ellos. Entonces, en términos de seguridad, eso es una debilidad estratégica. Por eso China restringe, no existe Google en China, no existe Twitter prácticamente en China. Ante el golpe de Estado en Bolivia, donde se utilizaron plataformas de Internet de todo tipo, además de la Big Data, es necesario reflexionar sobre cómo dejamos influir las informaciones que se derivan constantemente de la red. Lo vemos en las elecciones, la Big Data gana elecciones claramente, no es que gana elecciones con grandes márgenes, sino que posiciona a los candidatos y logra maniobrar la opinión pública hacia los ejes que le conviene a ese candidato. Y en este tipo de golpes de Estado de color logra maniobrar la opinión pública y encontrar un nicho de gente que va a ser receptiva con esos mensajes, que va a ser moldeable de acuerdo a esos mensajes y que va a ser más receptiva a tomar esas demandas que se posicionan en ese mensaje. La lucha de clases sigue vigente y ahora en otro formato, gracias a la segmentación que permite la aplicación de Big Data e inteligencia artificial en redes sociales. Permitieron, por ejemplo, que Donald Trump le pudiera llegar con mensajes específicos a personas racializadas, latinos, blancos conservadores, jóvenes desempleados, mujeres y comunidad LGTBI. El racismo y el clasismo también se expresan en línea. El caso de Bolivia es un claro ejemplo de ello. Claramente, por ejemplo, el golpe de Estado en Bolivia estuvo muy segmentado a la clase media alta tradicional, pero también la clase media que ascendió durante el gobierno de Evo Morales. Una vez más, les sugerimos verificar sobre cada información que reciban por estas vías y mantener un pensamiento crítico para no ser manipulables ante intereses que desconocemos. Más allá de las redes sociales digitales y de los procesos de captación y segmentación de datos como la Big Data, el golpe de Estado en Bolivia es un golpe militar y policial desarrollado por actores políticos de la extrema derecha de este país suramericano, el cual ha dejado muertos, heridos y detenidos, aunado a la cruenta represión y violencia contra campesinos, indígenas, militantes y seguidores del movimiento Socialismo Más. La censura del gobierno de facto para evitar la visibilización de estos hechos implica también que las redes sociales digitales puedan ser plataformas de resistencia que desnuden la vulneración de los derechos humanos o revelen masacres como la realizada en Cochabamba. Agradecemos a Bruno Sgarzini, analista del portal misionverdad.com, por su aporte en este capítulo especial. Y de esta manera culminamos este interesante capítulo de Atomos. No olviden seguirnos a través de nuestras plataformas en redes sociales, en Facebook y Twitter. Estamos como Atomos Telesur, o si lo prefieren, en mi cuenta en Twitter, Jack Telesur. Y será hasta una nueva travesía cognitiva. Nos vemos en una próxima ocasión, viajeros del saber.